Queremos dar a conocer al pueblo boliviano lo siguiente. Vamos a dar lectura a nuestro manifiesto de la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Frente a la crisis sanitaria, alimentaria, económica y política, las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba nos dirigimos al pueblo boliviano para pronunciarnos sobre lo siguiente. Exigimos acciones inmediatas al gobierno central. 1. Ante la pandemia COVID-19. Existe una ausencia total del gobierno central para enfrentar la crisis sanitaria que derivó a una crisis económica. Por tanto, pedimos al régimen de Áñez la flexibilización de la cuarentena por razones humanitarias. B. Exigimos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a fiscalizar y transparentar el destino de los recursos del TGN, los créditos asumidos por el régimen y los recursos de cooperación internacional para la salud. C. Es necesario el equipamiento de los más de 20 hospitales de primer y segundo nivel que fueron construidos durante la gestión del presidente Evo Morales. Y exigimos test masivo, la dotación de equipos de bioseguridad para el personal de salud, policías, militares, así como para la población, en el marco de la cuarentena y en coordinación con los niveles de gobierno departamental y municipal. 2. Ante la crisis política. Inciso A. La crisis sanitaria, alimentaria y económica debe ser enfrentada con políticas de Estado, con un gobierno democráticamente electo por el pueblo boliviano y con fuerte legitimidad. Inciso B. El Tribunal Supremo Electoral debe definir la fecha para la realización de las elecciones generales en el plazo de 90 días fijados por ley. Inciso C. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe garantizar las medidas administrativas e institucionales para el voto de las bolivianas y los bolivianos en el exterior. Ante la crisis económica, el régimen de Áñez no puede cambiar el modelo económico. Por definición constitucional, ningún gobierno puede privatizar y saquear el patrimonio del pueblo boliviano. Inciso B. La paralización del aparato productivo del país es un atentado a la vida, sobre todo al futuro del pueblo boliviano. Por tanto, es necesario implementar políticas inmediatas para la reactivación económica, no solo de grandes empresarios, sino también de medianos y pequeños productores. Al mismo tiempo, es de vital importancia proteger nuestras empresas estratégicas del Estado. C. Se otorgó a la banca 500 millones de dólares para liquidez. Exigimos la aprobación de una ley complementaria a la Asamblea Legislativa para la condonación de intereses a los créditos bancarios por 6 meses computables desde el momento de la declaración de la cuarentena, así como el mismo plazo para congelar el pago a capital. Los préstamos deben ser programados de acuerdo a lo señalado por ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto no afecta a la banca. Todos y todas debemos pensar en la solidaridad con el prójimo, principalmente los dueños de las entidades financieras, y no solo en el lucro a costa del sufrimiento del pueblo boliviano. Ante la crisis social, inciso A, pedimos al Ministerio de Educación que debe implementar inmediatamente un plan de emergencia para todos los niveles de educación, con el propósito que las estudiantes los estudiantes no se perjudiquen y se garantice su formación educativa y académica. Inciso C. Reiteramos al Ministerio Público nuestro pedido de justicia para los responsables de la masacre de Sacaba y Sencata. Los autores de los asesinatos no pueden quedar impunes. Asimismo, exigimos el cese a la persecución política y liberación inmediata de los procesados políticos. Último, las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba y otras organizaciones sociales, exigiendo nuestras demandas, nos declaramos en estado de emergencia en defensa de la vida, la democracia y la patria. Ni hambre ni represión, democracia y prevención. Es dado a los 20 días del mes de mayo de 2020. En resumen, el gobierno y otros órganos del Estado, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, si no quieren al pueblo movilizado en las calles, tienen que escuchar la voz del mismo pueblo que le pedimos. 1. La flexibilización de la cuarentena, que significa, sin duda, modificar el decreto
para liberar ciertas restricciones y esto permita la reactivación de actividades económicas como el transporte, el comercio, emprendimientos menores, el traslado de nuestros productores de un lugar a otro y esto, por supuesto, con fuertes y estricto control de bioseguridad. Esto sin duda también demandará un trabajo conjunto de actividades sanitarias entre los diferentes niveles de gobierno, tanto central, departamental y municipal. Por otro lado, las elecciones inmediatas. Ya está prevista la ley, entonces lo que corresponde al Tribunal Supremo Electoral, fijar fecha, dar seguridad y certidumbre al pueblo boliviano de que las elecciones se van a llevar como había previsto el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que no puede ser antes de 6 de junio, tampoco después de 6 de septiembre. Esperemos su cumplimiento de la ley aprobada por la Asamblea Legislativa. Aprobación de acuerdo a lo determinado por el Tribunal Supremo Electoral, la fecha sin duda será vital para salir de la crisis política. Entonces, para finalizar, por último, en caso de haber conflictos o protestas sociales a nivel nacional, lo que le pedimos a las fuerzas del orden, principalmente policías y las Fuerzas Armadas, estar al lado de su pueblo. Muchas gracias. Andrónico, ¿esta flexibilización de la cuarentena es pedido para el trópico de Cochabamba o para qué región? ¿Para todo el país? Esta demanda se suma al pedido de todos los sectores a nivel nacional, ¿no? Ya lo han pedido en diferentes departamentos y como Trópico de Cochabamba nos atribuimos a esta demanda que es sentimiento y pedido de todo el pueblo boliviano. Andrónico, el día de ayer mineros decían que van a salir a bloquear y que no hay una fecha de elecciones lo más antes posible. Así otros sectores. Las 6 federaciones le dan un tiempo prudente para que se defina esa fecha y si es que no se da esa fecha, ¿qué acciones van a asumir desde la región del Chapare? Bueno, sobre las medidas de presión en su momento daremos a conocer, pero ya está claro la figura a nivel nacional. El tema de la flexibilización de la cuarentena, que no estamos pidiendo que se levante o que se rompa cuarentena, y la fecha de elecciones. Y en todo caso, esto va a meritar, obviamente, decisiones nacionales en su momento, si no van a dar certidumbre y seguridad de la fecha de elecciones posteriores semanas, que tiene un plazo determinado del Tribunal Supremo Electoral, pues en su momento daremos a conocer qué medidas vamos a tomar como 6 federaciones y en coordinación con todas las organizaciones a nivel nacional. ¿No hay un plazo que se está dando a las autoridades para que puedan responder a estas demandas? Bueno, tienen un plazo en el tema de la fecha de elecciones. Tienen un determinado plazo, si no me equivoco, que es hasta el 10 o 15 de junio que deben determinar el calendario electoral. Entonces, esperemos en este tiempo corto puedan dar la seguridad y la certidumbre, nuevamente repito, de la fecha de elecciones. Y en el tema de la flexibilización, esperemos desde los niveles de gobierno, tanto municipales, departamentales y a nivel nacional, entre esta semana se pueda trabajar en el estudio de qué manera podemos ingresar para liberar ciertas actividades económicas que están asfixiando a las familias en tema del hambre, de la economía a la familia, ¿no? Hablan de aglomeraciones, no temen por eso, porque han recomendado que no se deben de aglomerar y en una movilización se aglomeran. ¿Qué opinan de eso? Bueno, a ver, la cuarentena ha sido importante, se ha asumido de manera muy responsable. Pero bueno, ¿de qué nos ha servido? Ya prácticamente estamos 2 meses y más, y los ascensos en cuanto a los contagios siguen. Entonces, sin duda, la pandemia no viene como una visita a los países del mundo para irse en fecha determinada. Vamos a tener que convivir y acostumbrarnos en la medida que llegue la vacuna, pero mientras tanto, esperemos que esta cuarentena y la pandemia nos lleve a la reflexión y a la conciencia y al cambio del comportamiento social y mucha disciplina, por supuesto, va a corresponder a cada uno de los bolivianos a cuidarse al respecto. Mientras no llegue la vacuna, sin duda, la mejor medicina en este momento es la prevención y esta responsabilidad debe llegar a la conciencia de cada uno de los bolivianos y no esperar alguna restricción de alguna autoridad para que se pueda estar haciendo cumplir en cuanto a las restricciones como la cuarentena, ¿no? Andrónico, se pide elecciones, pero también esto del coronavirus va a continuar. ¿Se puede cambiar la modalidad de elecciones como en otros países se ha hecho, digital, el voto digital, por ejemplo?
Bueno, esto es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Eso lo van a seguramente estudiarlo y proponer al pueblo boliviano. Sin duda, después de esta pandemia, nada va a ser lo mismo, ni el tema de las campañas. Seguramente vamos a estar más en las redes sociales, en fin, pero verá la forma de trabajar en torno a la campaña y el día de las elecciones a través del Tribunal Supremo Electoral. Sin duda, los vocales verán esta situación. Andrónico, ¿qué opinan sobre el plazo que ha dado las Fuerzas Armadas a la Asamblea Legislativa para que pueda aprobar el tema de los ASEAN? Bueno, muy mal, ¿no? Muy mal por parte del comandante. Esperemos que rectifique su posición o su decisión, no sé qué habrá querido decir finalmente. Él dice, le damos una semana, en caso de que no se dé, pues supuestamente van a tomar medidas de acuerdo a su estatuto o reglamentos orgánicos, ¿no? Sin la ratificación del Senado, de acuerdo a la Constitución, esto es ilegal, ¿no? Sin duda no tendrá valor legal si ellos van a ascender sin la ratificación o la aprobación del Senado, ¿no? Muchas gracias. ¿Usted está pasando la cuarentena aquí en la ciudad? En el trópico de Cochón, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrónico Rodríguez, quien es vicepresidente de la coordinadora de las 6 federaciones, referente al tema del pliego petitorio de la coordinadora como tal. Con esto retornamos a esta cabina central.